Excelente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la 27ª clase abierta en línea del ciclo académico 2025, organizada por el IFTS 14 en el marco de la actividad de extensión del espacio curricular modelizado de minería de datos en sistemas embebidos de la Tecnicatura Superior en Sistemas Embebidos e Internet de las Cosas, que oferta el Instituto como parte de la Dirección de Educación Técnica Superior, Agencia de Habilidades para el Futuro, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa de abrir la clase a la comunidad orienta a dos propósitos: la mejora de la práctica de enseñanza en términos de calidad y pertinencia mediante el uso de las nuevas tecnologías y la difusión de la producción de conocimiento técnico a todos aquellos que nos sigan en el canal de YouTube y a los asistentes a esta clase, como así también a nuestros estudiantes. Titulada Visualización y Clasificación de Datos Multidimensionales, la clase del Dr. Rodríguez muestra casos de transformación de datos complejos y voluminosos en representaciones visuales comprensibles. Se utilizan distintas librerías, que después las va a enunciar y explicitar el profesor. Una breve semblanza, biografía académica y profesional. Daniel Fabián Rodríguez es licenciado en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y es doctor en Ciencia y Tecnología con mención física por la Universidad Nacional de San Martín. Es docente del IFTS desde el año 2006 en la Tecnicatura Superior en Automatización y Robótica y es docente en la UBA desde el año 1998. Desde el año 2009, el doctor Rodríguez se desempeña como investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Departamento de Micro y Nanotecnología. Por demás, muchas gracias por tu generosidad de siempre, Daniel, y sin más voy a ceder la palabra a nuestro doctor, el doctor Miguel Marcelo Canetti, que auspicia estas clases abiertas. Así que, Marcelo, gracias por tu presencia como siempre. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. María Eugenia Pisur es nuestra asesora pedagógica que coordina estas clases abiertas. Celebramos, Daniel, tu generosidad por brindar esta clase abierta no solo a nuestros estudiantes, sino también a todos aquellos de la comunidad que se interesen por las temáticas de nuestro instituto. Así que, bueno, sin más, vamos a escucharte y podremos tener orientación sobre estos contenidos. Gracias. ¿Estás conectado, Daniel? Sí, seguramente tendrás. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Me escucha, no? Sí, por la presentación y la Sí, perfectamente. Sí, sí, Daniel. Sí, un segundito, yo la abro, perfecto. Es un segundito. Sí, tranquilo, está bien, no hay problema. Bueno, mientras tanto vamos... Tengan paciencia que está bien. Sí, mientras le vamos contando a los estudiantes, ¿sí? Y al resto que nos vaya a acompañar, que las clases abiertas son clases que forman parte de la secuencia didáctica, ¿no es cierto?, de cada espacio curricular. Este espacio es uno de los quinto bimestre de la carrera, el último. Los estudiantes que nos acompañan están próximos a graduarse, es la primer corte que tenemos aquí en el IFTS, y han tenido varias clases abiertas, ¿sí?, en torno a librerías, a los distintos lenguajes con los cuales los estudiantes pueden programar y demás, ¿no? Por eso auspiciamos que puedan seguirnos, también el uso de aplicaciones que puedan contribuir con IA, ¿no?
IA generativa que puedan contribuir al desarrollo de una empresa, al trabajo cotidiano, también a la educación, que está tan en boga, ¿no es cierto?, el uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, les contamos que las distintas clases abiertas buscan contribuir al desarrollo y a la actualización también de todos, ¿no?, al conocimiento de la comunidad, pero aquellos que estén interesados en cuestiones de la tecnología les puede contribuir también a su quehacer cotidiano. Un poco ese es el sentido de compartirlas. Se nos perdió el profe Rodríguez. En algún momento se reconectará, seguramente perdió la conexión. Mauro, si nos escuchás, podés interrumpir la grabación y esperamos al profe Rodríguez a que No, o en reconecte. todo caso después la editamos, Marcelo, para que él no vaya y venga. Como decidan. Bueno, como decidan. Sí. Sí. Sí, después editamos. Forma parte, viste que a veces uno dice... Y en las actividades virtuales esas cosas pasan, sí. Sí. Disculpen a los estudiantes, tanto a Sí. Matt como Campero, perdonen. Cosas de la tecnología puede fallar, Marcelo. Buenas tardes. Qué amoroso. Lamentablemente, pues así. Es la maldad de los objetos inanimados. No se puede creer, viste que te dejan como outside. Pero bueno. Ghost in the Machine o Ley de Murphy. ¿Te das cuenta? Qué amoroso. Bienvenido, profe. Pobre, debe ser un esfuerzo este hombre. Mira cómo quiere. Qué genial. Bueno, muy bien. Profe, ¿nos escuchás? Adelante, cuando quieras. ¿Estamos bien, Daniel? No te escucho. Claro. Claro. Bueno. Ya. Ahora te escuchamos, profe. Perfecto. Excelente. Bien, y ahora te pedimos si podés proyectar. Vamos para atrás. ¿Ahí bueno. se ve? No. Sí, ¿no se ve? No. Bueno, le voy a proyectar de vuelta. Salió, vamos a vuelta a proyectar. Pero sí se veía. ¿Va? Se veía, pero no se escuchaba. Ahora vamos a lograr las dos cosas juntas. Ahora la debería. Sí, se ve ahora sí. Excelente. Bueno, ahora se ve todo en pantalla completa. ¿Se ve bien? ¿Todo perfecto? Sí. Se ve muy bien, Daniel. Qué gusto. Bueno, bienvenido. Bueno, en verdad, ¿cómo se enfoca cero? Como nos empezamos de cero. Nada, la materia está escrita dentro de lo que se llama modelizado en minería de datos. Voy a contar algunos detalles de cómo visualizar los datos con Python. Y lo que voy a hacer es, a medida que voy avanzando, voy preguntando para asegurarme que me escuchan, que no se mutea automáticamente el micrófono. Primero que
¿cuáles son las fases de la minería de datos? Aquí vienen unos dibujitos bastante bonitos. La primera fase es definir el problema, después identificar los datos necesarios, después preparar y preprocesar los datos, modelar, entrenar y probar, y después el conocimiento. Bueno, entonces serían las fases. Primero, lo que es la minería de datos, la mayoría lo conoce, de alguna manera es sacar información de los datos. Como hay minería de metales, minería de datos es sacar información de los datos, básicamente. Y lo que se suele hacer es, pues, una clasificación somera, digamos. En la minería de datos hay como dos grandes grupos para hacer minería de datos. Aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Supervisado, de alguna manera, uno sabe de antemano al grupo que pertenece, digamos, o sea, lo supervisa, digamos, o sea, le indica, ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos dos grandes grupos, clasificación, regresión, y dentro del aprendizaje no supervisado hay agrupamiento, reducción dimensional y asociación. Son muchas cosas que estoy diciendo juntas, pero voy a dar un ejemplo y vamos a ir viendo de qué se trata un aprendizaje supervisado. El que puse como ejemplo, es clasificación. Una de las cosas que se hace en minería de datos es, de alguna manera, uno tiene una muestra y de esa muestra trata de clasificarla. Para comprender esto, yo agarré como de manera un ejemplo y lo vamos a ir desarrollando, pero lo que vamos a hacer nosotros hoy es, dentro de lo que es minería de datos, vamos a hacer aprendizaje supervisado y vamos a ver clasificación. ¿Sí? Y las herramientas que vamos a utilizar, aunque voy a contar muy brevemente, es, vamos a trabajar con un PI, 6Pi, Pandas, Matplotlib, Skitlearn y Seaborn, ¿sí? Son un montón de cosas, pero vamos a ir despacito, ir contando un ejemplo concreto de minería de datos para ubicarnos, para que se comprenda qué se entiende por clasificación. Primero, vamos al primer punto. Definir el problema. Voy a poner un ejemplo, justamente. La idea del problema que queremos analizar es estudiar la influencia de diferentes parámetros, como la edad, el índice de masa corporal y otros, en la posibilidad de padecer diabetes. ¿Por qué pusimos este ejemplo? Porque es algo que todos conocen, ¿sí? O sea, saben lo que es la diabetes, saben lo que es el índice de masa corporal, todos saben lo que es el IMC, el índice de masa corporal. Preguntas antes de seguir. Sí, Bueno, lamentablemente algunos cuantos estamos arriba de 30, pero bueno, así las cosas. Está bien, perfecto, está bien. El índice de masa corporal indica, para que no lo sabe, indica de alguna manera qué cantidad de grasa hay o el sobrepeso que uno tiene, digamos. Un índice de masa corporal de 20 es una persona delgada, y un índice de una persona un poquito más rellenita, digamos que 25, 28, 30. Y una persona con mucho sobrepeso sería 35, con demasiado sobrepeso, riesgo de salud grave. Pero la mayoría de la gente anda por 25, digamos. Es un indicador del sobrepeso o de la delgadez, si se quiere. Entonces, o sea, ese es el problema, digamos, el problema definido. Y ahora viene otra parte importante, identificar los datos necesarios. Y acá lo puse para que... Saqué unos datos de ahí Kyle, que es una plataforma, que no puede bajar datos. Y los datos que bajé, ahora vamos a verlos, son unos datos de... Esto que estoy mostrando es un archivo CSV, que es archivo separado por coma. Y acá viene la parte que hay que comprender, que lo que tenemos son 4.303 casos, o sea, 4.303 pacientes, y de esos 4.300 pacientes, si quiere, tenemos 18 elementos, que son las columnas que está indicado. Sabemos la edad, sabemos el género, sabemos el BMX, el índice de masa corporal, sabemos la presión sístole, o sea, la presión baja, la presión alta, si fuma, si tomó, si la familia tiene historia de diabetes, etcétera, etcétera. Tenemos 18 elementos y 4.303 pacientes, si quieren de alguna manera. ¿Está bien? Y acá quiero indicar lo siguiente. Acá utilizamos la librería Pandas y simplemente pongo esto de acá, PDR, o sea, simplemente con una función y poner el nombrecito del archivo, directamente uno ya tiene todos los datos, los levanta los datos. Parecido, no sé, que iba a usar algunas Excel, digamos, pero es otra cosa, solo nivel. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos son datos de 4.303 pacientes y tenemos diferentes elementos.
¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber qué tiene esa tabla. La tabla que tiene, fíjense, tiene edad, género, hay un par de cosas más que le estuve indicando, ¿sí? Esto lo leímos con pandas. Entonces, el primer paso que hay que hacer con minería de datos es identificar el problema y tener los datos. Los datos los tenemos, los sacamos y vamos para atrás, los sacamos de acá, Kaggle, que es una plataforma. Después, si les interesa, les cuento más detalle. Entonces, resumiendo, tenemos un archivo, si quieren, desde el punto de vista técnico, tenemos un archivo de 4.300 filas y 18 columnas, si quieren. Esos son los datos que tenemos. Ahora queremos hacer minería de datos. ¿Minería de datos qué sería? Sacar información útil de esos datos, básicamente. Eso sería hacer minería de datos. ¿Sí? Ahora, datos mucho más complejos, de muchas fuentes, pero acá vamos a suponer que los datos que tenemos es una tablita. Y vamos a tratar de sacar información de esta tablita. Bueno. Y acá lo que voy a hacer es utilizar pandas, pero simplemente para simplificar, porque la charla tiene que verse, según me dijeron, 1 hora, ¿no es así? A ver si estoy bien, María Eugenia. Sí, 1 hora, profe. Un poquito menos para consulta, digamos. ¿Está bien? Entonces yo voy a dar algo rápido, pero después me preguntan, así se hace más entretenida la clase. O sea, de toda esa información, vamos para ubicarnos, porque es poco tiempo, digamos, vamos a ver la edad de todos esos pacientes, digamos, de los 4.300 pacientes, vamos a ver la edad que tienen, cuál es el índice de masa corporal que tiene cada paciente y la diabetes. Y acá es supervisado, porque acá lo que tenemos son, de estos 4.303 pacientes, sabemos quién tiene diabetes y quién no. Entonces, nuestro punto de enfoque será saber si el paciente tiene diabetes o no, en función de la edad, y vamos a simplificarlo ahora, y el índice de masa corporal. Lo podemos hacer con un montón de más variables, pero vamos a suponer que queremos saber si una persona tiene, no sé, 37 años y tiene un índice de masa corporal de 35, ¿qué posibilidad tiene de tener diabetes? Esa sería la pregunta, digamos. Entonces, tengo una idea de la incidencia, por ejemplo, del índice de masa corporal, de la incidencia de la edad en la posibilidad de tener diabetes o no. Esto es supervisado. ¿Por qué es supervisado? Porque cada dato, sabemos si tiene diabetes o no. Entonces, lo que tenemos ahora es dos variables de entrada, que sería la edad, el índice de masa corporal, y como salida, si quieren, como variable dependiente que le llamamos, de diabetes. Eso es algo muy sencillito, para que nos ubiquemos. La edad, índice de masa corporal, si tiene o no diabetes. Lo que queremos sacar de la minería de datos es investigar eso. ¿Qué influencia tiene la edad y el índice de masa corporal en tener o no diabetes? ¿Se comprende? ¿Alguno que se anima a responderme? ¿Algún voluntario? Sí, se comprende que tomamos dos variables y esas variables están relacionadas con el resultado final si el paciente tiene diabetes o no. Y después empezar a ver. Perfecto. Lo que uno se imagina, digamos, pero capaz que es mentira, dice, bueno, cuanto más edad tiene uno, más posibilidad tiene de diabetes, se lo ve uno, vamos a ver qué tanta influencia tiene. Y después también es mayor peso, posiblemente la posibilidad de diabetes es mayor, digamos. Eso es lo que uno imagina, pero cuantificarlo, digamos. Está bien. Entonces, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Porque alguien me puede decir, sí, pero depende de la muestra, obviamente. Entonces, la muestra, lo primero que tiene que dar la muestra es representativa de la población. Estos 4.303 casos deberían ser representativos de la población que se quiere analizar. O sea, tiene que haber una representación. ¿Qué quiere decir con esto? Si uno quiere analizar la influencia de la diabetes con la edad y tiene todo entre 20 y 40 años y la población la mayoría es de 80, no tiene más sentido. O sea, tiene que ser representativa de la población. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de comprender los datos antes de analizarlos haciendo minería de datos. Tratar de comprenderlos. Entonces, lo primero que hice es con la función pandas. Fíjense, edad min, una pavada, muy fácil. Uno puede saber la edad media de la población que tenemos, esos 4.300 pacientes, es 48 años. La desviación estándar, 14 años, básicamente, la gente tiene, la mayoría de la gente tiene 50 años, por decirlo, más o menos 10 años. Más o menos eso sería la mayoría de la población que tenemos. Una población de 40 y pico de años. El índice de masa corporal, el BMI que dice ahí, más o menos tiene 25, si una persona media, no con sobrepeso, medio gordita, digamos, un rollito, digamos, una cosa así.
Y el índice y la desviación estándar es 4. O sea, 4 significa 20, sería una persona delgada, entre 20 y 30, es lo común de la gente. Entonces, la mayoría de las personas estamos entre 20 y 30. Yo tengo 20,5, una cosa así. Y alguien puede tener 25, una cosa así, ¿sí? Y la diabetes, fíjense, diabetes min, hay un detalle acá porque da 0,30, porque se acuerdan que diabetes era 0,1, entonces sacando la media me da la media de las personas que tienen diabetes. En este caso, la cantidad de personas que tienen diabetes son, hasta 1303, pero en proporción son 30, o sea, 3 de cada 10 tiene diabetes la persona. Entonces, esto es importante ya para ir pensando, antes de arrancar el estudio más en precisión. Que básicamente, si uno va a dar una persona al azar en esta población, hay una tercera parte, un 30% que tenga diabetes. Entonces, la información a priori. La información a priori es esta, digamos. Antes de analizar la edad y nada más. Simplemente con la población que tenemos. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito del histograma de la edad para tener idea de cómo es la población, si representa o no la población que tenemos. Y acá utilizamos el comando hist, que es un histograma conocido. En la parte, fíjense, no se llega a la edad, pero lo puse directamente así para que usé directamente el comando sin cambiar la letra y nada, simplemente para que vean que es muy fácil. Edad y la cantidad de casos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de la gente acá tiene entre, no sé, entre 30 y 30 y pico de años, lo que está acá. Y después entre 40 y no sé, 65, más o menos la cantidad de población es la misma. Y muy pocas personas o muy pocos pacientes con, no sé, cerca de 90 años, lo que está acá, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, más o menos puede ser que sea representativo. Fíjense que a más de 70 ya hay poca población. Entonces, esto ya me da una idea de cómo se distribuye el histograma. Y esto es algo similar con el índice de masa corporal. Fíjense que el máximo, no sé si están acostumbrados al histograma. El histograma lo que me indica es, me separa por grupos, o sea, grupos de personas entre 15 y 18, por ejemplo, acá, y me fijo cuántas personas hay en eso, lo voy agrupando. Entonces, el más alto, en esta barrita, quiere decir que personas entre este rango y este rango hay 1400. Al leerlo más o menos fácil, uno tiene que ver el máximo y se fija cuánto es el BMI. El BMI acá es, no sé, 22,5, digamos, una cosa así, ¿está bien? Y está esta distribución. Fíjense que personas obesas con 35, con muy sobrepeso, no están en la población, ¿está bien? Es muy pocas. Personas muy delgadas serían personas más bien delgadas, ¿está bien? Son bastante delgadas. Entonces puede ser que sea representativo esto, simplemente para analizar. Y ahora grafiqué directamente el número de registros, el número de pacientes, si se quiere, y la diabetes. Diabetes significa 0, sin diabetes, 1 diabetes. Entonces, la tabla como está armada, los primeros pacientes no tienen diabetes, armado a propósito. O sea, 3.000 pacientes, sí, 3.000 pacientes no tienen diabetes y el resto sí tiene diabetes. Fueron agrupadas así. Entonces ya sabemos cómo está armada la tabla. Y eso nos va a simplificar el análisis. Entonces, ahora vamos a preparar y preprocesar. Acá está muy fácil. Seleccionamos las variables independientes. Ya le dije de entrada. Edad, índice de masa corporal. Podríamos haber seleccionado otro, porque tenemos 18 variables. Vamos a hacer, o 15, una cosa así. Vamos a seleccionar la edad, índice de masa corporal. Y la variable dependiente sería la diabetes. Bueno, vamos de vuelta a lo que tenemos. Al cuadro de entrada. Teníamos minería de datos, dentro de minería de datos teníamos aprendizaje supervisado, dentro de aprendizaje supervisado hay clasificación, es lo que se llama regresión. Bueno, nosotros vamos a hacer clasificación. ¿En qué consiste nuestra clasificación? Acá va a quedar muy claro. Clasificar las personas que tienen diabetes y las que no tienen diabetes. Tan fácil como eso. ¿Tiene o no tiene? ¿Está bien? Y un aprendizaje no supervisado, que puede ser reducción dimensional, sería analizar, no sé, la edad, todo eso, sin distinguir si tienen o no diabetes, ¿sí? Sin dar esa información, digamos. Uno puede hacer una reducción dimensional sin esa información. Pero vamos al caso concreto para fijar la idea. Vamos a clasificar utilizando dos variables independientes, la edad y el índice de masa corporal. Ahí dice regresión logística, pero no lo voy a dar ahora, voy a dar LDA y QDA y vamos a contar la mejor posible cuál es la idea conceptual. Bueno, esto es un gráfico, esperemos que se entienda. El eje de abscisas es la edad y el otro es el índice de masa corporal.
no sé si llega a leer, esperemos que sí. Esto es sin diabetes y esto es con diabetes. Un gráfico XY y con los colorcitos para distinguir. Y simplemente a ojo, sin hacer demasiado análisis, y bueno, está mezclado, o sea, hay gente con diabetes de todas las edades, hay gente con diabetes de delgados o gordos, si se quiere, pero fíjense que la mayoría de los gordos, ¿de qué sector está? A ver si alguna se anima, de gente de qué edad, más o menos, alguna que se anima a decirme, sin diabetes. Hacia ojo, digamos. Y para abajo de los 40, más o menos, una cosa así. Perfecto, se llama un a ojo, sin hacer ningún análisis muy complejo, uno sabe que abajo de 40 hay más posibilidades de tener diabetes. Y bueno, también puede ver el índice de masa corporal. Para ver ese en detalle, uno puede hacer un análisis un poquito más fino antes de empezar a hacer cosas más complejas. Primero, la visualización. Entonces sería la visualización de los datos. Y ahora voy a utilizar la función entro a la vida 6pi, que bueno, ya la estuvimos viendo en clase, pero bueno. Y acá con 6pi lo que vamos a hacer es graficar, fíjense lo que hicimos. La edad media de las personas era 48 años, la dirección estándar era 14, el BMI era 24 de la media. Entonces no hay ni idea de lo que teníamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es, de la población que teníamos original, la población original, ¿qué significa? Hay personas con edades muy diversas, digamos, que si voy a ir a para atrás, vamos a ir acá para que se entienda lo que voy. Fíjense que la edad está esta, estas son las personas, hay personas que están distribuidas de esta manera de la distribución más o menos real. Están en cuadradito, pero esta es la distribución. Pero lo que vamos a hacer nosotros es, toda esa información la vamos a simplificar al máximo, que sería, de toda la distribución de población que tenemos, vamos a pensar que es una gaussiana, que es como una campana, que nunca vio estadística, no importa, pero lo que vemos es toda la información de la población, de la distribución de la población, vamos a pensar que es una gaussiana. O sea, que la media de la población de 48 tiene una desviación de 14,68. Entonces, esto indicaría cómo nos imaginamos que la población, no es la población real, pero nos imaginamos que en realidad, si habría muchas más personas y hubiésemos hecho más pacientes, la población se distribuiría como una normal. Es una simplificación que más o menos tiene algo de real, digamos. Entonces, lo que nos podemos imaginar que las personas se distribuyen con esto. Lo hicimos con, fíjense, no sé si lo llega a ver, multivariate normales. PDF, o sea, con una función recontra simple y poniendo la valor media y todo lo que está acá, podemos graficar directamente cómo se distribuye la población en forma simplificada, con una gaussiana. Es algo bastante lógico. Y acá vamos ya más en detalle, para ya empezar a analizar más en detalle. Hacemos lo mismo, calculamos la media de las personas que tienen diabetes, de las personas que no tienen diabetes. Y fíjense que acá calculamos, acá le pusimos peso a las dos, y acá se ve claramente que las personas que no tienen diabetes, la edad media es, no sé, 40 y pico, con un poquito más de 40, y la que tiene diabetes, más o menos tiene 60. Entonces, ya haciendo un análisis de calcular la media y la desviación estándar, es muy fácil. Yo utilicé la librería 6pi para graficar esta recontra fácil, y acá estamos graficando los números. ¿Está bien? Y fíjense, y acá hay otra cosa interesante, que es la siguiente. Fíjense que si nosotros graficamos ¿esto qué es? Esto lo puse acá dice BMI, o sea, el índice de masa corporal, acá graficamos, y fíjense que las personas con índice de masa corporal más chico tienen menor posibilidad, pero no hay tanta diferencia. Si yo a ver, bueno, ahí es esta, o sea, 22 y pico, y esta tiene un poquito más, pero es como que se solapan, digamos. ¿Está bien? Esta es la información que tenemos. Voy para atrás. ¿Está bien? Entonces, pues acá vimos las dos cosas por separado, lo que es la edad y lo que es la índice de masa corporal. Entonces ya simplemente analizando las dos variables por separada, ya directamente tenemos una información. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a simplificar el tema y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar las personas que no tienen diabetes y vamos a hacer una simplificación al máximo, suponiendo que la edad y el índice de masa corporal no están correlacionados. O sea, vamos a suponer que están
como independientes, digamos, como dos variables completamente independientes una de la otra. Vamos a ver la desviación de una y de la otra. Y vamos a graficarlo todo junto, una campana. Este punto, a ver, ¿qué es ese punto de acá? Ese que estoy marcando aquí, el amarillo. ¿Qué utilidad que tenga? O sea, que no, fíjense una cosa, vamos a indicar lo siguiente. En este eje son los años, acá es el índice de masa corporal y estos son el grupo sin diabetes. Si yo les digo, a ojo de ustedes, ¿no? ¿Qué edad es más probable? Hacia ojo de ustedes, alguno que se anime. Viéndolo así, sin diabetes. A ojo, ¿eh? ¿A quién se anima a decirme? ¿Alguno que se anime? ¿Alguno se anima? ¿Me escuchan? Sí, Daniel, te escuchamos muy bien. Ah, Sí, perfecto, está bien. Yo me había asustado por un segundo. escuchamos. Entonces, perfecto. Fíjense que lo que estamos viendo ahí es que como separando las dos variables, como dos variables completamente independientes, y en el mismo gráfico, quiero que se entiende este gráfico, porque si no se va a entender lo próximo. O sea, en el eje X son los años, y en el eje Y sería el índice de masa corporal. Y los colorcitos indican la probabilidad de que la persona tenga de grupo sin diabetes, que tenga esa edad, si quieren, y ese índice de masa corporal. O pensémoslo al revés. Si yo agarro una persona del grupo de la muestra, la gente, la más probable que tenga tal edad en promedio y tenga tal índice de masa corporal. ¿Está bien? Es como está distribuida la muestra. ¿Está bien? De la gente sin diabetes. El chiste de clasificar es analizar el grupo que tiene sin diabetes y con diabetes. Si hay una variación, si por ejemplo las personas que tienen diabetes tienen 80 años, entonces es un buen indicador la edad. Si el índice de masa corporal la gente tiene 45, también entonces las dos cosas. Para ver las dos cosas en simultáneo, se puede graficar en el mismo gráfico esas dos cosas. Estoy graficando años, índice de masa corporal. Y podemos hacer lo mismo con la persona con diabetes. Cambia un poco, pero, o sea, analizamos el grupo con diabetes y sin diabetes. Y cambia un poquito la media y la dispersión, digamos. Acá lo grafiqué todo junto, ¿está bien? O sea, agarré el grupo de sin diabetes y con diabetes y analicé y lo grafiqué, digamos, en un dibujo de 2 dimensiones con contornos. Y acá que dibujé, acá que tengo un poquito de cuidado. Dibujé en el mismo gráfico sin diabetes y con diabetes. ¿Cuál se imaginan? ¿El de la derecha o el de la izquierda que se imaginan que es sin diabetes? Yo le puse título. ¿Cuál se imagina que es? ¿El de la derecha? O sea, vamos a hacerlo más fácil. Este que estoy marcando. ¿A ustedes la gente con diabetes o sin diabetes? Ese que estoy marcando ahí. ¿Alguno que se anime? ¿Nadie se anima? Esto que estoy marcando acá. Este grupo. Esto que está acá, este círculo. ¿Pertenece a la gente sin diabetes o con diabetes? A ver, ¿alguno que se anime? Norberto, Domingo, bueno, anímense. Maura. Me tiro al agua, el de la izquierda sin diabetes. El de izquierda es sin diabetes, ¿sí? O sea, fíjense, el detalle técnico importante para que entiendan, que yo directamente grafiqué el mismo gráfico, lo superpuse, digamos, no hice un análisis estadístico ni nada, de grupo de sin diabetes y con diabetes. Estamos visualizando nada más, no es estadística ni nada, el grupo sin diabetes, por donde la edad que tiene más o menos, y el índice de masa corporal que tiene, ¿no? Sin diabetes y con diabetes. Entonces, un mismo gráfico, grafiqué los dos por separado como dos grupos independientes, ¿sí? Sin analizar mucho detalle. ¿Está bien? Entonces ahora viene la parte que quiero contar hoy, me quedan unos minutos todavía, bueno, me quedan 5 minutos más, aunque sea, es analizar esto y hacer la clasificación. Entonces, para hacer la clasificación hay una librería que está dentro de Skype, eso que mostré ahora, que se llama LDA, que analiza la distribución de las dos, con diabetes y sin diabetes, y también analiza la cantidad de casos que tenemos de una y de la otra.
Entonces, hay algo que se llama a priori, la probabilidad a priori. Si uno agarra una persona al azar, les pregunto si a uno que se anima, a ver si se anima. Si agarra una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que tenga diabetes? Alguno que se anime. Ahí sí es lo que vimos, yo conté, más o menos. Si se acuerda. Si era por el asunto de referirlo a una variable real, es 0. No, pero yo digo la persona, una persona al azar y digo, bueno, ¿tiene diabetes o no? Digamos. O sea, ¿se acuerdan que la cantidad de casos que había con diabetes? ¿Se acuerdan al principio? ¿Cuánto era la cantidad en la población que tenemos ahora? Que tenga diabetes, ¿puede tenerlo o no? Los que tenían diabetes eran 1.300 y pico, más o menos. Claro, entre 4.300 era el 30%, perfecto. El 30%. Si yo agarro una persona al azar, tiene que intentarlo. Si yo agarro una persona al azar, la posibilidad que tenga diabetes es el 30%. ¿Está bien? Ahora pensemos lo siguiente. Se lo voy a decir para ver si se entiende la idea conceptual. Yo agarro una persona ahora y le pregunto la edad. Y me dice que tiene 80 años. ¿Usted qué piensa que la posibilidad de tener diabetes es 30 o es un poquito más? ¿Qué se imaginan ustedes? Es alta. Es más alta. Entonces, uno teniendo la información de la edad y índice de masa corporal puede inducir de alguna manera cuál es la probabilidad de tener diabetes. Entonces, esto se llama, lo primero que hay que entender es lo que se llama probabilidad a priori. Esto es clave. Entonces, a priori uno dice, bueno, la probabilidad de tener diabetes es 30%, pero si tenemos más información, por ejemplo, la edad y el índice de masa corporal, ¿cuál sería la probabilidad que tenga diabetes? Esto es clave. Entonces, esto es importantísimo para definir el grupo. Pues si yo en el grupo hubiese puesto 50 y 50, estoy mintiendo, o sea, puedo llegar a conclusiones falsas. Entonces, primero tener una muestra representativa. Entonces, lo que queremos ver ahora es, el LDA lo que hace de alguna manera, analiza la cantidad de casos, analiza las distribuciones y hace una simplificación al máximo, que es el siguiente. Supone, es una cuestión técnica, que la distribución por la edad y índice de masa corporal es similar, la desviación estándar, o sea, de los dos grupos, digamos. ¿Vale? De los dos grupos suponen que el grupo de sin diabetes y con diabetes, la distribución, las campanas son parecidas. Están ubicadas en diferentes lugares, pero la formita de la campana son parecidas, digamos de esa manera, sencillamente. Entonces, lo que hace LDA es básicamente, es algo bastante sencillo, lo que hace LDA es, a cada punto de esto, fíjense, vamos a, el amarillo, este amarillo y este amarillo son iguales, porque en realidad los puse uno al lado del otro. Pero lo que vamos a dar, por ejemplo, este tenía 0,028, acá 0,028, a este le vamos a dar mayor peso. Si cae por acá, si cae por acá, le vamos a dar esa proporción, digamos. O sea, al caso sin diabetes va a tener un 70% más de peso que la que tiene diabetes, digamos, ¿sí? Entonces le vamos a dar un peso. Y acá vamos a hacer esto mismo y vamos a pesar de esa manera. Entonces, una cosa sencilla, digamos, es que la gente, que hay como una separación, fíjense, si yo tengo una línea por acá, va a una separación, o sea, si, fíjense que lo más probable es acá y acá está, por acá va una línea, como una línea que las une todos los grupos. Y por acá donde estoy marcando, va a una separación, digamos, si yo sé que la persona tiene más de tal edad y más de tal índice de masa corporal, es más probable que tenga diabetes o que no. Y eso lo hace directamente acá, si considero igual proporción de acá, considerando igual proporción de los dos grupos, ¿sí? Igual, igual, ¿qué significa? Que no distingo entre los dos. Y fíjense, el 1, acá esto que está acá, este amarillo, significa que es sin diabetes, y esto es con diabetes. Entonces, fíjense, una persona de 40 años y índice de masa corporal 24, según esto, es probable que no tenga diabetes. Una persona de 60 años y aunque sea muy delgada, me da que, para este caso, analizándolo de esta manera, es probable que tenga diabetes en esta proporción, ¿sí? Fíjense que la media es 0,30 es lo que me indicaba acá, y fíjense los colorcitos. Entonces, 0,30 es como la media. Fíjense que va de 1, prácticamente acá hay una. Fíjense que se va cambiando. Vamos acá, vamos una más. Y acá ahora considero realmente las proporciones, le doy el peso que tiene que ser, o sea, haciendo lo que hay que hacer. Acá cambio un poquitito, ¿sí? Fíjense que, ¿cómo leo esto? Una persona, por ejemplo, de 50 años y
y un índice de masa corporal de 20, es lo que estoy marcando, la probabilidad que esté sin diabetes es del 90%. Sin diabetes es el 90%. Una persona, por ejemplo, de 55 y con 22 de índice corporal, está en el 45% que tenga que no tenga diabetes. Y fíjense, si una persona, no sé, de 60 años con, no sé, 24 de índice de masa corporal, tiene más del, o sea, tiene mayor proporción, o sea, o menor proporción que no tenga diabetes. Fíjense que esto está escalado. 1 significa sin diabetes y 0 con diabetes. Eso se escala, digamos. Entonces, el amarillo sería los casos sin diabetes. Y a medida que nos alejamos acá, serían los casos con diabetes, ¿sí? Una cosa interesante para analizar acá es, fíjense que está como medio inclinado esto. Entonces, acá lo que más pesa en realidad es la edad, que también pesa el índice de masa corporal. Por ejemplo, no sé, en 55, fíjense que en 55 cambia bastante, digamos. Si uno tiene 55 años, cambia mucho ser delgado o no, porque va cambiando las proporciones, la probabilidad. Y después, una edad más grande, es como que ya la mayoría de la gente... Esto es simplemente analizándolo de esa manera. Y ahora vamos haciendo la predicción con la herramienta SkyDiagnostic, o sea, haciendo LDA. Y esto es la predicción, o sea, utilicé la muestra y después hago la predicción con LDA. Y fíjense lo que me da. Si la persona es de esta edad, me da esto sería, fíjense, y acá me da esta distribución, ¿sí? Si la persona, este paciente tenía sobrepeso y tenía 60 años y la probabilidad que tenga diabetes es muy alta, o sea, ¿está bien? O muy baja que no tenga diabetes, digamos, porque lo puse en la gente que es sin diabetes. Y no sé, fíjense que va cambiando la tonalidad de color, digamos, ¿sí? A medida que le das más baja y el índice de masa corporal más baja, se pone más intenso. Y fíjense, este color, el que está acá, sería... Entonces hay una tonalidad de colores, no sé si se va a ver. Entonces esto es una predicción de LDA. Simplemente en LDA considero que todas las dispersiones de los dos grupos es igual. Entonces me sirve para clasificar. ¿Está bien? Yo podría tener una línea, digamos, como está acá, parecía esta. Fíjense, hay una línea acá también la podría tirar una línea. Y la línea la tendría que tirar en 0,50. Este colorcito por acá, tiraría una línea de esos colores y también me daría una recta. Entre el grupo que sea más probable que tenga diabetes o no tenga. Pero generalmente lo que conviene es tener un porcentaje, digamos, porque una persona que tenga 0,50 o 0,51 es más o menos parecido. Entonces, acá me da una proporción de la posibilidad que tenga diabetes o no tenga diabetes. Y esto es similar con otra técnica que se llama QDA, que es similar, y es una pequeña separación o una pequeña distinción entre los grupos. O sea, analiza la dispersión de un grupo y del otro, pero es menor. Fíjense que es parecido. Y acá, para ponerlo en valor, ¿cuál es la diferencia? Acá puse cociente entre LDA y QDA. Y bueno, fíjense que lo máximo que va a 3,5, pero la mayoría, fíjense, el color azul, y que más o menos no hay mucha diferencia. Esto que estamos analizando, hay una diferencia notable. Fíjense, la mayor variación está acá cerca de la gente de mayor edad, que LDA le pone que le da más grande, digamos, que no tenga diabetes. Y LDA la puede llegar a tener. Es un detalle técnico, digamos. Pero lo que voy es que uno puede analizar esto con esta librería y simplemente separar en grupos. Y bueno, cuento esto finalmente, así tenemos tiempo para las preguntas. ¿Y esto qué es? A ver si se animan a ver qué es. Fíjense que hay dos dibujitos, medio acá. Esto se llama violin plot, como un violín. Y acá hice como un gráfico de la gente que tiene diabetes y no tiene diabetes, de la edad. ¿Esto qué significa? Esto que está acá es simétrico con lo que está acá. Y esto que está acá, de alguna manera, este gráfico se llama violin plot, y en un solo gráfico condensa toda la información. Toda la información, ¿cuál es? La información de estadística. El histograma, cómo se distribuye la edad en la población, cuál es la edad media, cuál es el sigma que tiene, bueno. Entonces, fíjense, esta linita que está acá significa que la edad media de las personas que no tienen diabetes, por el 0, tiene 40 años. Y las personas que tienen diabetes, la media tiene 60 años, básicamente. Muy fácil, en un solo gráfico lo podemos ver.
Y esto que está acá, se llama esto que tiene, bueno, esto de acá sería una desviación estándar. O sea, la mayoría de la gente sin diabetes tiene entre esta edad y esta edad. Y esto sería toda la distribución, digamos, cómo se distribuye, digamos. Ahí sería la distribución. Esta sería la media, ¿sí? Esto es la distribución y esta es la media. Entonces, en un solo gráfico me puedo dar cuenta, esto lo pueden hacer yo de entrada, esta es una librería Sinborn, saber cómo se distribuye las personas con diabetes y sin diabetes, en un solo gráfico. ¿Está bien? Fíjense que viendo esto uno puede decir, bueno, hay una diferencia. En un solo gráfico puedo ver, bueno, la gente que tiene diabetes, tiene mayor edad, muy fácil. Y también podemos hacer este gráfico, este es el índice de masa corporal, fíjense que son más parecidos, digamos, pero hay una diferencia. Fíjense que las personas con diabetes tienen mayor índice de masa corporal. Acá está, índice de masa corporal, y acá tiene personas con diabetes y sin diabetes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Domingo, Norberto. No por mi parte. Tampoco, profe. Lo que yo tengo que reconocer de mi parte es que, bueno, de la binomial de la clase pasada, todavía me falta un poquitito el asunto de interpretar el gráfico de los concéntricos. Pero Perfecto. con los otros dos ejemplos, después ya aclaró bastante el panorama el asunto. O sea, la idea de la presentación era que se acortan estas cosas y básicamente hacer minería de datos de algo que ustedes conocen. Digamos. Todos conocemos de la gente, conocemos el índice de masa corporal o algo similar, y no podemos imaginar, estamos familiarizados con esa información. Uno se imagina que la gente de mayor edad tiene diabetes, la menor edad, bueno, pero acá lo estamos de alguna manera visualizando y teniendo una idea más clara, digamos. Lo que conté es simplemente lo que se conoce como clasificación, que es algo intuitivo, digamos, es clasificar. El inmediato es común clasificar. Después hay agrupamiento y otras cosas, ¿sí? Regresión, pero no me metí en cada una de esas porque llevaría toda la charla simplemente separando. En un caso sencillo, uno puede hacer minería de datos. La idea de la clase era simplemente esto, y bueno, nada, y si hay una pregunta, la respondemos. Muy claro, muy específico también, pero para aquellos que somos ajenos, los estudiantes saben, ¿no? Van aprendiendo de vos, y aquellos que nos sigan, digo, la utilidad que tiene esto para la organización de la información, el análisis, comparación, muchos usos tiene, ¿no? Así que la visualidad. Así que muchas gracias, profe, por compartir la clase. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y bueno, y a los alumnos les digo que nos reunimos por... yo le mandé el enlace, digamos. El enlace ya lo tienen en el mail, creo. Y nos reunimos nuevamente en 15 minutos por la otra aula. Sí, domingo. La otra aula. Sí. Nada, nos vemos un ratito. En 15 minutos nos vemos. Y bueno, y gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos y nos estamos viendo en la próxima edición de Clase Abierta. Buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.